Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Gracias le damos, amado Señor. Vamos a entregar una palabra que quisiéramos que llegue muy profundamente a las personas que están escuchando. Alabamos su santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios, el Hijo de Dios y la gran salvación. Ese es el título de lo que tenemos para hoy, comenzando con las predicaciones sobre el libro de Hebreos. En esta oportunidad no tenemos al autor de las palabras que forman la epístola de los Hebreos. Más de algunas personas que estudian los textos bíblicos han opinado que tal vez no debió incluirse en la Biblia esta carta enviada a los Hebreos, porque no está el apóstol Pablo, porque no hay otro personaje cristiano que dé su nombre como autor de la carta a los Hebreos. Sin embargo, desde el inicio de la palabra de Dios en esta misiva, se desarrolló la certeza de no incluir a Pablo por lo escrito en el final de la carta, ya que el estilo del apóstol es demasiado diferente al de esta carta. Ni Bernabé, ni Apolos, ni Silas o Aquila, tampoco alguna mujer que pudiera hacerlo, como es el caso de Priscila. El traductor expresa que pudo ser Apolos, pero no hay certeza para ello. La intención del desconocido autor fue comunicarse con los judíos convertidos para hablarles sobre la superioridad de Cristo y la ley mosaica. Es interesante conocer la maciza superioridad que establece el autor de Hebreos respecto al Señor Jesucristo, el sacerdocio de Cristo y su poder. Demos inicio entonces ahora a este primer capítulo de la carta a los Hebreos. Voy a leer esos primeros 4 versículos. Los siguientes los vamos a dejar para que lo vayamos narrando, así que no, pero tenga su Biblia abierta justamente para que vaya señalando lo que vamos a entregar. Comenzamos con Hebreos 1 al 4. Dios habló a su Hijo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Dios ha hablado profusamente, de muchas maneras, a varones vistos como padres espirituales y a los profetas de la mayor antigüedad. El Antiguo Testamento nos revela el reiterado encuentro de los siervos de los primeros tiempos. De muchas maneras, dice el autor, y lo sabemos al leer los primeros libros bíblicos, que el siervo que redactó la carta conocía la palabra de Dios. Las muchas formas del libro de los Hebreos son fragmentos diversos que se incluyeron históricamente. Y a partir del versículo 2 aparece el Hijo de Dios que recibe instrucciones del Padre Dios a Cristo. En esos días postreros, dice el autor, que Dios constituyó al Hijo como heredero de todo y que asimismo hizo el universo. Es admirable entender lo que dice el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, o sea, la santidad incomparable sostenida por la palabra de su poder, dando purificación a nuestros pecados, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo fue y es superior a los ángeles debido a la herencia divina que le dio el Padre. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, dice Juan 3:34. Y en 2 Corintios 4:6 leemos, porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. El carácter incomparable de Dios se magnifica con la presencia del Señor Jesucristo en la autoridad de su supervivencia eterna. Vamos a continuar entonces con el capítulo 1, versículos 5 al 14. Cristo supera a todos los ángeles. Les reitero, no voy a leer en esta oportunidad porque va a ir muy parecido a lo que vamos a ir indicando. No hay ángel que pueda arribar al lugar glorioso de Dios. Solo Jesucristo el Hijo único que el Padre de Dios pone en los cielos. Yo te engendré, eres mi Hijo, dice el Padre, y establece al primogénito en el mundo ordenando a todos los ángeles adorar al Hijo. Los versículos inmersos en la carta que estamos viendo podrían ser obra poética o un himno encantador. Un cántico de adoración que proclama la grandeza dedicada al Hijo en el Espíritu. Lo manifestamos porque el Padre engrandece al Hijo ungiéndolo. Sus ángeles espirituales son llamas de fuego. Y el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, con cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 1:8. Y en el versículo 13, Dios expresa que a ningún ángel jamás se le dio gracia para ocupar asiento con el Padre. En cambio, el Hijo recibe del Padre sentarse a su diestra hasta instalar a sus enemigos por estrado de sus pies. Sigamos con Hebreos 2, 1 al 18. La gran salvación y su autor. Palabra que todo lector debe ver con diligencia sin deslizarse, ya que algunos ángeles desobedecieron al Señor y sufrieron su justa retribución. Y preguntamos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Testificando en ellos con señales, prodigios y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En cuanto al autor de la salvación, no sujetó a los ángeles venideros, pero alguien testificó, ¿qué es el hombre para que el Señor se acuerde de él y lo visite? Indicando que deja menor a los ángeles, y él es coronado de gloria y honra todo bajo sus pies. Nada quedó sujeto a él, y hace autoridad más que los ángeles a Jesús,
coronado de gloria y honra por sus padecimientos de muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Los santificados están con el que santifica, y él no se avergüenza de llamarlos sus hermanos en medio de las alabanzas de la congregación, confiando en él, que dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Capítulo 2:13. Los mártires murieron en carne y sangre, y Cristo participó, igual para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Capítulo 2:14. El Señor no socorrió a los ángeles, pero sí lo hizo con la descendencia de Abraham. El Señor vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote respecto a Dios para expiar los pecados del pueblo, ya que el Señor padeció siendo tentado, pero socorriendo a los que son tentados. Vamos ahora al capítulo 2, 1 al 18. La gran salvación. Los ángeles hacen con diligencia lo que hemos oído sin deslizarnos de la obra divina. Nos parece muy de acuerdo a lo que vivimos como hijos de Dios en estos tiempos terrenales. Tenemos que realizar lo que el Señor nos indica con autoridad paternal, y nosotros, como a sus hijos, nos corresponde dar testimonio y luchar por llevar en nombre de Dios gracia y misericordia en la iglesia, en nuestros hogares y en todo lugar, sin deslizarnos, para superar lo que nos obliga a superar nuestras debilidades. El versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Anunciada por el Señor, confirmada por los que oyeron, testificando Dios junto a los ángeles con señales, prodigios, milagros y repartos del Espíritu Santo. El mundo venidero no sujetó a los ángeles, pero el Señor dio testimonio de lo que es el hombre para visitarlo, haciendo poco menor que los ángeles al hombre, dando al Padre corona de gloria y de honra y estableciendo esto sobre las obras de sus manos, sujetando todo bajo sus pies, pero nada dejó de ser sujeto al hombre. La palabra dice que todo subsiste, debiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionando en aflicción al autor de la salvación de ellos. El que santifica a los que ha santificado no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el 2:13 hay versículos que dicen: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, yo confiaré en él, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La salvación es soberanamente plena del amor que está creída y alabada en Juan 3:16. Todos lo sabemos, ¿no es cierto?, de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo destruyó por medio de la muerte al diablo, librando por el temor de la muerte la vida de servidumbre. Además, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16 dice eso. El Señor lo hizo en su calidad de sumo sacerdote, en misericordia y fidelidad, expiando los pecados del pueblo, siendo tentado, pero con poder, para socorrer a los que son tentados. Vamos a Hebreos 3, 1 al 6. Jesús está sobre Moisés. El autor de esta carta que estamos recorriendo inicia el capítulo 3 y llama a sus lectores fieles en toda la casa de Dios con el nombre de hermanos santos, llamados al cielo, reiterando a Cristo como sumo sacerdote, considerando a Moisés también en toda la casa de Dios. Cristo determinó su fidelidad constituida por Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús tiene mayor gloria que Moisés y edificó la casa. Fiel es su nombre en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Y Jesucristo como Hijo, y nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Vamos ahora al reposo del pueblo de Dios, capítulo 3, 7 al 4:13. El Salmo 95, 7 al 11,
aparece con algunos de sus versículos atribuyéndolos al Espíritu Santo con los versículos 8 al 11 de Hebreos. La dureza de corazón y la provocación de la tentación en el desierto señalan el disgusto de Dios contra la generación de los que seguían a Moisés, siempre vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Y el Salmo 95, 10 y 11, dice que Dios se disgustó con la nación, tildándolas de pueblo que divaga de su corazón y que no han conocido los caminos del Señor. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, dice la palabra. Dios reprochó a Israel por su ignorancia y su maldad. Vean, hermanos, nadie esté con corazón malo apartándose del Dios vivo, dice el versículo 3:12. Y sigue el autor de la carta a los Hebreos pidiendo que se llamen unos a otros, diciendo que no se endurezcan en pecado y engaño. Agrega que somos participantes de Cristo, reteniendo firme hasta el fin la confianza. Y del versículo 3:16 en adelante, Dios habla con preguntas que se escribieron con mucha dureza. ¿Quiénes son los que oyeron en provocación? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron muertos en el desierto? ¿Y quién juró que todos los pecadores no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Todo dicho por el Señor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19 lo dice. Es digno de hablar de estas formalidades, de lo que Dios ordena. La palabra incredulidad es gran torpeza de personas que, siendo creyentes en cierta medida, llegan a perder su salvación por falta de verdadera fe, confiando que Dios les dará el reposo y llegará así al reino celestial. Asunto que no servirá para alcanzar gracia y amor divino. Y en Hebreos 4, 1 al 13, se habla de temores y promesas. No les aprovechó oír la palabra por escasa fe, creyendo entrar al reposo de Dios, pero no será posible por la ira del Señor. Dios reposó en el séptimo día, pero no entraron en la salvación porque sus malas intenciones imposibilitan el acceso celestial. Haría bien leer el capítulo 14, donde Israel se rebela contra Moisés, a Aarón, Josué y Caleb, que dieron paso a lo ordenado por Dios. Desde luego esos líderes se impusieron en la marcha en busca de Canaán, oponiendo evitar el regreso a Egipto de los que eran cobardes. Israel llegó a la tierra prometida y el reposo estuvo con ellos. Si Josué les hubiera dado el reposo a quienes desobedecieron, habrían perdido el acceso a Canaán. Y desde el versículo 9 aparece un reposo para el pueblo de Dios y el reposo del Señor por sus obras. El autor de esta carta que estamos viendo llama a procurar en el reposo divino y que ninguno debe caer en desobediencia, y aparece un versículo que está muchas veces en nuestras lecturas cristianas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Para finalizar, recurramos nuevamente a la maravillosa situación de nuestro amado Señor Jesús, que es el sumo sacerdote mostrando su superioridad sobre el valioso siervo Moisés y entrando al santuario celestial. Al recibir la santa estatura de Jesús, el Hijo de Dios, vemos que se manifiesta como mediador del pueblo cristiano. Así lo leemos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. La dignidad divina ya la tenía antes como humano. Y ve usted en el Evangelio de Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
La última palabra que daremos en esta predicación corresponde a la condición de sumo sacerdote de Cristo, y con esa dignidad nos dice en Hebreos 4:16 lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Todo lo expresado debe tener siempre aquello que es esencial para ustedes y para mí. Hay una división humana bipersonal, la del inmaduro o inmadura, y a la vez otra condición que es la que corresponde, la de la madurez de hombre y mujer en la vivencia cristiana. La vida espiritual es la que estamos sirviendo como hijos y siervos de nuestro Señor y Dios. Amén. El Señor les bendiga. Oramos en este momento. Gracias te damos, Señor, por todo lo que significa esta palabra. Queremos esto seguirlo llevando a los que están escuchando, y los bendecimos a ellos también, Señor, y confiamos plenamente que todo será de la mejor manera. Alabamos su santo nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno es el Señor, dichoso es quien se refugia en Él. Santos del Señor, temer a Dios, Él los sostendrá, Él los sostendrá.